Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al director nacional materno, infantil y adolescentes del Servicio Nacional de Salud, el doctor Martín Ortiz. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a usted por la invitación, don Federico. Sí, fíjese, doctor, usted tiene un tema muy amplio y delicado en el Sistema Nacional de Salud y quisiéramos saber cómo anda la atención materno-infantil. Bien, mire, como usted sabe, dentro de los indicadores de desarrollo de un país está lo de la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la expectativa de vida. Y, por tanto, todo lo que tiene que ver con la salud materno-infantil impacta mucho en los países. Hemos hecho desde el 2020, cuando tomamos la posición, hemos hecho un sinnúmero de cambios dentro de la atención materna e infantil y de adolescentes, muy importante también, en el sistema de salud. Hemos tratado de cambiar la mirada de las cosas, de que el médico tenga más empatía, más cercanía, de equipar más los hospitales, de mejorar el mantenimiento de los equipos, que es un gran problema que hemos tenido durante todo el tiempo. Los equipos llegan a los hospitales, se les da uso, no se les da mantenimiento y se pierde la efectividad, y nosotros dependemos mucho del equipamiento por los estudios diagnósticos y un sinnúmero de cosas. Las capacitaciones del personal de salud, tanto médicos como enfermeras, también aporta mucho a que la salud materno, infantil y adolescente esté muchísimo mejor. Nos faltan muchas cosas por hacer todavía. No estamos conformes. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho, pero no estamos conformes. O sea, hay que seguir trabajando, hay que seguir capacitando, seguir mejorando la condición de infraestructura de los hospitales, como le decía, el mantenimiento de los equipamientos y demás. Pero estamos trabajando 24 horas al día, los 7 días de la semana. Sí, doctor, ciertamente se observa una mejoría, han disminuido las quejas, han aumentado las observaciones de que hay más comodidades en los centros. ¿Qué se está haciendo para que esto vaya mejorando? Sí, mire, como le decía, en cuanto a infraestructura, se han intervenido muchos hospitales en toda la geografía nacional con la finalidad de mejorar la condición de infraestructura de los hospitales. No sé si usted recuerda, anteriormente usted iba a un hospital y encontraba un pabellón con 20 camas, por ejemplo, 20 parturientas ahí. Hoy en día las habitaciones se han reducido, los números de camas, pero las habitaciones se han colocado de 2 pacientes, de modo tal que haya más intimidad, más facilidad. Anteriormente una paciente que estaba en un pabellón de 20 camas, el baño le quedaba al fondo, y en lo que ella salía de la primera cama hasta el baño, eso era terrible. Normalmente nuestros pacientes que van a los hospitales tienen cierto grado de anemia y algunas condiciones nutricionales que le impiden tener una mejor evolución, por ejemplo, en el posparto. Hoy en día cada paciente tiene una habitación con 2 camas donde hay solamente 2 pacientes, y en algunos lugares por condiciones determinadas por las que está la paciente, incluso hay camas individuales. Y eso ha mejorado mucho la atención. Eso hace que la gente se sienta más resguardada su dignidad y por lo tanto están asistiendo más a los hospitales. Hoy en día todos los hospitales están recibiendo las aseguradoras, los carnets de los seguros, lo que hace que más personas puedan ir a nuestros hospitales. Las analíticas, las imágenes, todo eso ha mejorado de una manera importante, los laboratorios de imágenes, de modo tal que un hospital que tiene una, por ejemplo, de tercer nivel, que tiene una alta capacidad resolutiva, la gente puede ir y va a salir con sus problemas resueltos. Como les repetí, faltan cosas por hacer, son muchos hospitales, nosotros tenemos más de 200 grandes hospitales y cerca de 2.500 unidades de atención primaria que este año se están relanzando y se están mejorando para que la gente pueda acudir a esa atención primaria, que es la puerta de entrada a los hospitales, y descongestionar los grandes hospitales, porque usted sabe que la gente en este país se ha acostumbrado a ir directamente a los grandes hospitales por cosas que no ameritan ir a ese nivel de resolución, cuando pudiera ser que entrara por la atención primaria o un hospital de segundo nivel, y ya cuando sea necesario ser referido a un hospital de mayor resolución. La costumbre en este país es que usted llega al hospital grande primero, y eso impide que los servicios se den mejor para la gente que necesita estar en ese hospital. Entonces eso se está regulando.
y realmente se están haciendo los mayores esfuerzos. Yo pienso que el presidente Abinader ha hecho una gran inversión en salud. Hay que recordar que el presidente tomó el país en pandemia y eso creo que lo sensibilizó mucho o más de lo que él estaba sensibilizado hacia la inversión en salud. Y la inversión es grande. La salud es cara, ¿eh? La salud es cara, el equipamiento, los medicamentos, la atención en sentido general y por eso necesita muchos recursos. Antes, mucha gente de lugares muy recónditos tenían que desplazarse hacia la urbe, hacia la capital, para recibir atenciones. ¿Cómo están los centros del interior para que puedan atender a esa gente que no necesariamente deban venir a la capital a recibir esa atención que requieren? Sí, mire, el año pasado estábamos revisando los números de las referencias, o sea, de referir un paciente, como usted dice, de un hospital o de una región hacia grandes urbes. Y las referencias se disminuyeron de una manera increíblemente grande porque se han reforzado hospitales importantes en cada región, de modo tal que la mayoría de los traslados son interregionales, es decir, de hospitales de la misma región al hospital de mayor resolución y no tener que traerlo a Santiago, a San Francisco de Macorís, aquí a la capital. Y realmente el reforzamiento de esos hospitales importantes en las regiones ha dado como resultado que la gente no tiene que desplazarse tanto. Fíjese que cuando usted traslada a un paciente, por ejemplo, de Pedernales a la capital, usted no solo está trasladando al paciente, usted está trasladando parte de su familia. Por ejemplo, una madre que viene a cuidar un bebé, pero los bebés que están allá se quedaron solos o con el papá o con el vecino. O sea que hay una situación de familia que se ha resuelto con reforzar los grandes hospitales de cada región que impacta a la familia, no solo al paciente que se está trasladando, sino a la familia en sentido general. Y yo pienso que eso ha sido uno de los logros que se han obtenido, reforzar los hospitales importantes para que la gente pueda acudir a su región más fácilmente. Y en casos ya extremos, donde se necesita un hospital de alta complejidad, bueno, entonces lo trasladamos al lugar que amerite el paciente para resolver su problema de salud. ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es el escenario que comporta el trato, la atención y las variables de la mujer embarazada? Sí, mire, lo primero es la humanización de los servicios. Nosotros decimos que los médicos tienen que tener un corazón empático, compasivo, de vocación, para que atienda al paciente. Y no que vea a un paciente como, por ejemplo, muchas veces se dice, la paciente de cama 3, sino que diga el nombre de Juana Pérez está aquí y esta es la señora que estamos atendiendo ahora mismo. Como les decía, hemos hecho mucha capacitación con el personal de salud, tanto médico como enfermera, con la finalidad de la humanización de los servicios. Hay que verse en el lugar de cada paciente y sentir lo que es como si fuera un familiar de uno, de modo tal que uno le pueda dar una atención más centrada en la persona. Y como le decía, con la mejora de los hospitales, la atención está siendo importante. Una cosa importante que ha pasado en la atención materna, que producto del control migratorio que se ha tenido, nosotros teníamos algunos hospitales donde iba mucha atención de nacionales extranjeros haitianos principalmente. Bueno, para decirle que en el 2024 nosotros teníamos un 37% de nuestros nacimientos en el país. Es decir, de cada 100, 37 nacimientos eran de nacionales extranjeros haitianos. Con el control migratorio, el año pasado, que empezó en abril, marzo-abril del año pasado, se redujo a un 24%. Es una reducción sumamente importante. Hubo 16.500 partos menos de nacionales extranjeras haitianas. ¿Y qué pasaba? En esas grandes maternidades donde acudían con más frecuencia las parturientas haitianas, las dominicanas no estaban asistiendo por razones que vamos a obviar, pero no estaban asistiendo. Hoy en día esos hospitales como la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia o la maternidad San Lorenzo de los Minas, las dominicanas se están asistiendo de manera importante. Y es bueno hacer saber que nosotros seguimos dando atención a las nacionales extranjeras haitianas. Este año se ha reducido todavía más. Pienso que del 24% va a bajar mucho más, porque la misión nuestra como Servicio Nacional de Salud es dar atención a todo aquel que llega a uno de nuestros hospitales. Ya la situación migratoria
pasa a la Dirección de Migración, que es la que toma las medidas del lugar. Pero pienso que la atención materna e infantil actualmente, y vuelvo y lo repito, y de adolescentes, ha dado un cambio, un giro importante en estos 6 años que tenemos nosotros en la posición de director materno, infantil y adolescente. ¿Cuál es la tasa de embarazo en adolescentes a propósito que tenemos actualmente? Sí, mire, nosotros hemos tenido durante un largo tiempo una de las tasas más altas de embarazo en adolescentes. Y le voy a dar un número, primero un número absoluto. En el 2019, que es el año que se toma como referencia, nosotros teníamos 32,000 y algo de partos de adolescentes anual. Eso representaba un 24% de los nacimientos de nuestro país. O sea, de cada 100, 24 que nacían eran adolescentes. El año pasado tuvimos 16,000 partos de adolescentes, es decir, un 50%, con ese 32 a 16,000, a un 50% de reducción. Y en términos porcentuales, de un 24 bajó a un 18.7. Esos son números que impactan en gran medida. ¿Qué hemos hecho para lograr esto? Lo primero que hemos hecho, que anteriormente había en los hospitales, cuando nos llegamos a la posición, habían 12 unidades de atención a las adolescentes embarazadas. Unidades, 12. Hoy en día nosotros tenemos 39 unidades de atención integral a la persona adolescente, varones y hembras. Y ya no vemos las adolescentes embarazadas en esas unidades. Les tenemos una consulta aparte, diferenciada, donde solo van ellas aparte. Pero en la unidad, las madres pueden ir a llevar a sus hijos, varones y hembras, a atenderse por un sinnúmero de situaciones. ¿Qué pasaba? Que antes no iban porque las mamás no querían llevar a una niña que no estaba embarazada, pero que tenía un problema de salud, a un sitio donde iba a haber 7 jovencitas embarazadas, que no era un ejemplo que la mamá quería. Entonces nosotros cambiamos la mirada de la atención de los adolescentes. Nos acercamos al Ministerio de Educación y a las iglesias con la finalidad de que nos permitieran llegar. Al principio no teníamos cierta resistencia porque pensaban que íbamos a hablar de planificación y de anticoncepción. Y nosotros vamos a dar capacitación, orientación, consejería. Y en la charla sale lo de la anticoncepción y hemos mejorado la anticoncepción en adolescentes. Entonces hemos tenido la puerta abierta tanto de las iglesias como de las escuelas, de los distritos escolares, y eso ha cambiado muchísimo. Entonces, de un 24% a un 18.7% actualmente. Y este año debe estar menor. Hay 1,000 partos o nacimientos de embarazadas adolescentes, 1,000 partos menos en este primer semestre que con relación al año pasado, cuando tuvimos 16,000. En términos generales, ¿cómo anda la tasa de natalidad en el país? En el país y en el mundo, la tasa de natalidad está baja. Aquí se estima que anda en 2.1 por familia. Por ejemplo, y mire, para ponerle un ejemplo de comparación, en Haití es de 8 por familia. Fíjese la diferencia. Por eso ellos en ese pequeño espacio tienen una población mayor que la nuestra. Entonces sí, la tasa de natalidad ha disminuido a nivel mundial. Ya hoy en día las familias tienen 1 y 2 como mucho, pero es una reducción importante en la tasa de natalidad. Y vuelvo y le repito, es un evento que está pasando a nivel mundial. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Martín Ortiz, director nacional materno, infantil y adolescentes del Servicio Nacional de Salud. Teníamos a nivel nacional 33 camas de intensivos pediátricos. Una cosa increíblemente insuficiente para la gran cantidad de niños que tenemos. Hoy en día nosotros tenemos alrededor de 102 camas de unidades de cuidado intensivo pediátricos en todo el país. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Martín Ortiz, director nacional materno, infantil y adolescentes del Servicio Nacional de Salud. Doctor, con frecuencia se pasa balance acerca de la mortalidad infantil, los controles y las causas que lo originan. ¿Cómo va la prevalencia en ese sentido? La mortalidad infantil
tiene una disminución importante, producto de algunas situaciones, como mencioné, la mejora de los hospitales, la capacitación del personal, y hemos estado reforzando las unidades de cuidado intensivo neonatal, es decir, los bebecitos que tienen los primeros 28 días de nacidos, que son los que más aportan a la mortalidad infantil, producto de que la primera causa es la prematuridad. Tenemos una alta tasa de prematuros en el país y eso implica que la mortalidad infantil sea impactada por este número de niños recién nacidos con problemas de prematuridad. Otra cosa que impacta mucho son las infecciones, que es la segunda causa de muerte neonatal. Y hemos implementado el uso de unas campanas de flujo laminar donde se preparan los medicamentos de las unidades de cuidado intensivo neonatal, que son donde están los pequeñitos, con un control de infección importante para la preparación de los medicamentos, sobre todo los antibióticos, para administrárselos en las cantidades suficientes necesarias a cada recién nacido. Eso ha mejorado muchísimo la mortalidad por infecciones, como le decía, que es la segunda causa de mortalidad en el país. A nivel mundial, en sentido general, las infecciones son la segunda causa. Entonces tenemos la implementación de estas campanas de flujo laminar donde se preparan los medicamentos con la finalidad de impactar en ese sentido. La nutrición parenteral que se le da a los recién nacidos en la unidad de cuidado intensivo neonatal también mejora la calidad de vida. Y por otro lado, los niños mayores de 28 semanas, que son los que van a la unidad de cuidado intensivo pediátricas naturales, donde se atienden los niños por encima de esa edad. Cuando llegamos a la posición, teníamos a nivel nacional 33 camas de intensivos pediátricos. Una cosa increíblemente insuficiente para la gran cantidad de niños que tenemos. Hoy en día nosotros tenemos alrededor de 102 camas de unidades de cuidado intensivo pediátricos en todo el país. Anteriormente todos teníamos una en Santiago y teníamos 3 acá en la ciudad de Santo Domingo. Hoy en día nosotros tenemos unidades de intensivo pediátrico en un sinnúmero de regiones. Nos falta colocar en el este, que es una región poco complicada la estructura hospitalaria, pero estamos haciendo las evaluaciones para ver dónde podemos colocar una unidad de cuidado intensivo pediátrico en la región este, porque tenemos que traerlo hasta Santo Domingo. La apertura de la ciudad sanitaria, sobre todo el hospital materno infantil, ahí tenemos una unidad de cuidado intensivo pediátrico importante, bien equipada, donde tenemos suficientes camas que no estaban antes en el sistema. Entonces, parte importante de la disminución de la mortalidad infantil ha sido la apertura de las camas de intensivo pediátrico, la mejoría de la unidad de cuidado intensivo neonatal, la vacunación ha mejorado mucho. Estamos colocando un monoclonal que es para el virus sincitial respiratorio, que es un virus que ataca muy frecuentemente a los prematuros, y se ha colocado ese monoclonal gracias al Ministerio de Salud Pública, y eso ha disminuido una esfera de la mortalidad infantil. Otra cosa que impacta mucho la mortalidad infantil, como les decía, tenemos muchos prematuros, es el programa de Mamá Canguro. Mamá Canguro es un programa donde nosotros teníamos unas 6 unidades y hoy en día tenemos 23 unidades de Mamá Canguro en diferentes hospitales. Esos son los bebés muy pequeñitos. No sé si usted ha visto que las madres se lo colocan acá. Incluso tenemos papá canguro. Hay papá y mamá. Ayer estaba en la maternidad de Altagracia y estaba una pareja de esposos con unos gemelitos y cada uno de ellos tenía su bebé, uno de los bebés dentro. Hemos mejorado el programa de Mamá Canguro, lo hemos ampliado y eso impacta muchísimo en esos bebés bajo peso y prematuros con relación a su sobrevida, porque no es lo mismo cuando un bebé está bien cuidado, tanto dentro del hospital como cuando se van a la casa, que ya son despachados del hospital, y el programa Mamá Canguro impacta mucho en la mortalidad infantil. Todavía faltan muchas cosas por hacer, estamos en ese tenor, viendo qué otras cosas más podemos implementar para mejorar la mortalidad infantil. Cuanto a la mortalidad materna tiene muchas aristas. Anteriormente, más del 50% de nuestra mortalidad pertenecía a extranjeras haitianas por las condiciones de salud de su país. Cuando ellas venían a nuestros hospitales, venían en condiciones muy, muy graves y eso aumentaba mucho nuestra mortalidad. En el año 2024 tuvimos el 56% de nuestra mortalidad fueron extranjeras haitianas. Este año que pasó fue un 52%.
Actualmente, con la baja en los partos en relación a los nacimientos de nacionales extranjeras haitianas, estamos por un 33% de nuestra mortalidad. Ha bajado, sin embargo, sigue siendo importante. Lo grande de eso es que esos números a nivel internacional impactan como que son nuestros del país totalmente. Y eso hace que nuestra razón de mortalidad materna no sea la ideal y que estemos lejos de conseguirlo producto de todas esas variables y donde las nacionales extranjeras haitianas aportan una buena proporción. En cuanto a la prematuridad, doctor, ¿cómo anda el asunto? Sí, mire, la prematuridad, ahora mismo tenemos una alta tasa de prematuridad. Estamos tomando medidas junto con algunos organismos internacionales tratando de prevenir el parto prematuro. Una de las cosas que hemos notado es la calidad de la consulta prenatal. Es decir, tenemos una alta tasa de consulta prenatal, sin embargo, parece ser que no está siendo una consulta de calidad, donde desde el principio se evalúan los riesgos que tiene cada embarazada, desde tener hipertensión o de tener un parto prematuro. No se están evaluando, parece, correctamente. Estamos tomando las medidas en ese sentido para hacer capacitaciones, ver qué está pasando, que no estamos detectando a tiempo aquellas pacientes que tienen riesgo de tener parto prematuro, para tomar las medidas necesarias médicamente dentro del protocolo de atención de este tipo de pacientes, con la finalidad de poder disminuir ese número. Uno de los grandes problemas que tenemos es el porcentaje alto de hipertensión en el embarazo, es decir, los trastornos hipertensivos del embarazo, que cuando la presión se sube y que pone en riesgo mucho la vida de la madre y del bebé, y en ocasiones tenemos que intervenir y desembarazar a esa paciente antes de que llegue al término, producto de la gravedad de su trastorno hipertensivo, y eso incrementa el número también de partos y de niños prematuros. El embarazo en adolescentes, ¿cuál es la fluctuación en las edades? Porque Sí, eso sigue siendo un motivo de análisis y preocupación sí, de mire, que una persona que todavía está en la adolescencia, que quizás no puede tener ese gran control, tenga esa responsabilidad. sí, sí. Mire, por debajo de los 15 años, y los catalogamos de los 10 a los 15 años, tenemos algunos embarazos en adolescentes, más de lo que quisiéramos, pero la mayoría está entre los 15 y los 18 años. Antes se llegaba hasta los 19, pero ya hasta los 18 años. La mayoría está metida en esa proporción de grupo etario de 15 a 18 años. Le voy a decir que eso impacta de una manera tal en el desarrollo de las adolescentes, que se estima que la pérdida en dinero de esa población de los 10 a los 18 años, producto de los embarazos en adolescentes, anda por alrededor de 2.500 millones de pesos de ellas dejar de recibir. Es decir, alrededor de 51 millones de dólares se estima que es lo que pierde esa población cuando entra en el embarazo. Es decir, se paró la escuela, se paró la productividad y eso dejan de percibir. Y el gasto en salud que tenemos para el embarazo en adolescentes es más de 1.300 millones de pesos al año. Eso habla de más de 20 millones de dólares al año. Ese es tanto el impacto en esa población lo que significa embarazarse. Entonces, por esa razón, hemos cambiado la mirada de las unidades para poder darle consejería, orientación, aquellas que tratar de que no inicien la vida sexual, y ya aquellas que la iniciaron, tratar de colocarle un método de planificación de modo tal que disminuyamos el embarazo. Hemos logrado, como le digo, una reducción importante, pero todavía falta mucho más. Es importantísima la familia. Hay que intervenir en la familia, hay que orientar, y a los jóvenes el problema de las redes sociales hace mucho daño porque se inmiscuyen mucho y ven muchos patrones que no son los patrones que la familia quisiera que un adolescente llevara. Entonces, la ayuda de la familia es sumamente importante. Nosotros hacemos una buena parte, pero desde el seno de la familia necesitamos más ayuda. Entre atención a las mujeres embarazadas, a las adolescentes, a las parturientas, eh, ¿cuál es la responsabilidad económica que tiene el Estado en ese sentido? Fíjese, lo que se aporta, el presupuesto de salud está muy por debajo de lo que debería ser. Muy por debajo. Yo pienso que nosotros deberíamos tener un presupuesto
similar al de educación, de más de un 4% del PIB. En salud no creo que ande por encima de un 2.1, 2.5, por ahí anda. Entonces se necesita más dinero. Yo le decía al principio que la salud es cara, la salud es costosa, el dar salud es costoso. Entonces yo pienso que el presupuesto de salud hay que mejorarlo porque sin presupuesto no se puede trabajar. Solo el hecho de tú querer hacerlo, de tratar de hacerlo. Y vuelvo y le repito, el presidente Abinader ha aportado a salud mucho más allá de lo que el presupuesto dice. O sea, que él ha tenido que poner partidas de otros sitios para salud de manera importante, porque los hospitales estaban en una situación calamitosa, sin equipos, y se ha ido invirtiendo, pero necesariamente hace falta dinero para invertir en salud. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que acarrea una mujer embarazada que deba dar a luz y esa criatura que viene ahí se encuentre alguna afectación? Fíjate, en nuestro país uno de los grandes problemas es el estado nutricional de las pacientes que van a los hospitales, que son las más vulnerables, los que más necesitan. Muy frecuentemente recibimos un paciente con anemia. La mayoría de nuestros pacientes que van a los hospitales tienen cierto grado carencial nutricional y eso impacta en gran medida, porque una paciente anémica no responde igual. Si sangra, tenemos grandes problemas. Uno de los problemas que tenemos también nosotros es que aquí no hay una cultura de donación de sangre. Y normalmente hay tres cosas que impactan en la mortalidad materna a nivel mundial. Son los trastornos hipertensivos, las hemorragias y las infecciones. Hemos mejorado mucho lo de las infecciones con la mejora de la infraestructura de los hospitales. Hemos mejorado lo de los trastornos hipertensivos porque hay medicamentos para darlos. Sin embargo, como le decía ahorita, la calidad de la consulta prenatal está deficiente y eso hace que no se detecten esos riesgos, por tanto el paciente no recibe el tratamiento. Y sobre las hemorragias, el hecho de pacientes llegar anémicos cuando sangran tienen mayor complicación. Entonces, una de las mayores situaciones que tenemos, podríamos decir, el aspecto nutricional de nuestros pacientes es que impacta mucho en la atención de la embarazada. No seguimiento de las embarazadas, de las recomendaciones de los médicos en la consulta. Hay muchos pacientes que son muy obedientes, pero hay una buena proporción de pacientes que se va y solo vuelve a la consulta y muchísimas veces ni se hizo los análisis, ni se hizo los estudios, ni llevó las recomendaciones del médico y eso impacta en gran medida en su atención. Y por el otro lado, como le decía, la calidad de la consulta que estamos ofertando no parece ser la adecuada, producto del volumen de pacientes que se están viendo en los hospitales. Entonces, hay muchas variables que impactan en la salud materna de manera importante y en la infantil también. Algunos partos se complican de una manera extrema y puede producirse el fallecimiento de la madre, no solamente del bebé. ¿Cómo andan estos dos factores? Sí, mire, se llama morbilidad materna extrema. Y una parte de la reducción importante en este año, bueno, te voy a decir que este año nosotros tenemos alrededor de, en números absolutos, alrededor de 32 muertes menos a la fecha que esta misma fecha del año pasado, porque hemos tomado la medida de estar encima de los hospitales de las morbilidades maternas extremas, es decir, aquellas pacientes, en inglés le dicen near miss, que están muy cerca de la muerte, y a esas pacientes le hemos caído encima dentro de los hospitales de modo tal que estemos pendientes de esas complicaciones que tienen esos pacientes con la finalidad de disminuir este paso de una morbilidad materna extrema a una mortalidad materna. Eso ha dado muy buenos resultados. Estamos viendo los riesgos que tiene cada paciente y estamos supliendo todo lo que cada paciente que está en esa morbilidad materna extrema con la finalidad de mejorar los números y la sobrevida de los pacientes. Entonces, básicamente, en ese sentido, esa identificación de esa paciente y el ponerle atención al protocolo que lleva cada manejo de patología ha dado el resultado de que este año nosotros podemos exhibir probablemente a final de año números muy buenos en relación a la disminución de la mortalidad materna. Esos 32 menos, esos casos menos, ¿de qué universo vienen?
de todo el país. De cualquier manera, la mayoría son dominicanas y una proporción de extranjeras haitianas. Nosotros tenemos otras nacionalidades, como la venezolana, que están asistiendo a nuestros hospitales, son más obedientes, se llevan más de las cosas que tienen que hacer y es un número que casi no impacta nuestros números de mortalidad. Es muy poco, se representa un 0.2, 0.3% de la mortalidad. Otras nacionalidades que no sean la haitiana. Las haitianas nos están aportando un 33%, que es un número importante. Entonces, la mayoría de nuestras muertes ocurren en los hospitales de alta complejidad, porque la mayoría de los pacientes muy complicados los trasladamos a esos hospitales donde tenemos los mayores recursos, tanto humanos como de equipamiento y de insumos, con la finalidad de dar un mayor soporte a las regiones en los diferentes hospitales donde nacen la mayoría de los niños. Ilustrativa, orientadora y certera su participación aquí para llevar clarificación acerca de un sistema tan importante de primera generación en términos de derecho constitucional en el país, como es la salud y sobre todo el desempeño que ha tenido el sistema de salud por el lado que usted dirige, que es un prestigioso médico de gran trayectoria. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias, don Federico. Para nosotros es un honor poder venir y decir las cosas como están, como son, sin tapar el sol con un dedo, porque no podemos, pero estamos haciendo los mayores esfuerzos para que los dominicanos y cualquier otra persona que vaya a nuestros hospitales de la red pública reciba la atención con calidad, con calidez, con humanidad, en el sentido de buscar una solución a su problema de salud y sobre todo nuestras mujeres y nuestros niños, que son la parte que a mí me toca y a nuestra dirección le toca como punto focal de atención en ese sentido. Entonces, muchísimas gracias por este espacio para poder comunicar a la ciudadanía las cosas que estamos haciendo y decirle a la gente que puede asistir a los hospitales. Hoy en día los hospitales son totalmente diferentes a lo que era un hospital público, como se decía antes. Hoy en día usted puede ir a un hospital público y va a estar mejor que muchas clínicas. Debo decirle que nosotros tenemos hospitales que usted entra y usted piensa que usted no está en un hospital público, porque realmente hay una calidad de infraestructura, de equipamiento y de personal que realmente hace la diferencia. Gracias a usted, doctor, y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el director nacional materno, infantil y adolescentes del Servicio Nacional de Salud, el doctor Martín Ortiz. Proseguimos con nuestro contenido.